Muy buenos días o buenas tardes tengan a cada uno de ustedes, amados hermanos y queridos amigos, que el Señor les bendiga. Vamos a continuar leyendo la palabra de nuestro Dios, vamos a seguir compartiendo el Evangelio y vamos a leer el capítulo 6 de San Juan, versículo 27 al 29, versículo 27 al 29. Y vamos a leer el versículo 40 y también vamos a leer los versículos 67 al 69. Dice así la palabra del Señor. Capítulo 6 de San Juan, versículo 27 al 29. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Verso 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Versículo 67 al 69. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Palabra del Señor. Hermanos y amigos, en este contexto del capítulo 6, recordemos que nuestro Señor Jesucristo había hecho un milagro, había hecho una gran señal. Él había dado de comer a mucha multitud. La palabra del Señor nos dice, hermanos, en el capítulo 5, que nuestro Señor Jesucristo multiplicó los panes, multiplicó los peces. Y después de ese acontecimiento, nuestro Señor Jesucristo va y busca otro lugar. Pero Él en ese mismo lugar aprovecha para compartir su propia palabra, para compartir el verdadero evangelio. Vemos entonces, hermanos, que en este capítulo 6 los discípulos hacen una pregunta. Versículo 28 dice: entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Dicho de otra manera, ¿qué es lo que Dios quiere que hagamos? ¿Qué es lo que Dios quiere que hagas? Respuesta: la palabra de Dios dice: respondió Jesús y le dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Que creáis en el que Él ha enviado. ¿Qué ha enviado Dios? La palabra de Dios nos dice que pongamos nuestra mirada en su Hijo Jesucristo. ¿De qué manera? Creyendo en Él. Que crean en quien Él envió. ¿Usted ha creído en el único Hijo del Señor, que es nuestro Salvador Jesucristo? ¿Qué es lo que quiere Dios que hagas? La palabra de Dios dice claramente, amados hermanos y amigos, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Dios no exige que amontonemos méritos.
La palabra de nuestro Dios nos enseña que el ser humano no puede hacer nada para alcanzar su salvación. La salvación no es por obra, sino es por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. El Señor exige entonces que es necesario creer en Él para que así tengamos vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, hermanos, hemos contestado la primera pregunta. ¿Qué es lo que Dios quiere que hagamos? Creer en Él. Que crean en quien Él envió. ¿Quién es el enviado? ¿Quién es el escogido? Jesucristo. Él es el enviado. Él, en su ministerio, empezó a predicar: arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos ha llegado. Jesucristo es el único camino que nos lleva al Padre. Hermanos, miremos lo que dice el versículo 40. Versículo 40 dice la palabra: y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, es decir, en el día final. Siguiente pregunta: ¿cuál es el deseo de Dios para ti? ¿Cuál es el deseo de Dios para usted? Versículo 40 dice: y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. ¿Cuál es entonces la voluntad de Dios para usted? La voluntad del Señor es que Él desea que mires a su Hijo. Él desea que pongas tu confianza, tu vida, tu fe en su Hijo Jesucristo. La palabra dice claramente que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Vemos, hermanos, aquí hay una promesa. ¿Cuál promesa? La palabra dice: yo le resucitaré en el día postrero. Yo le resucitaré en el día final. ¿Verdaderamente seremos resucitados? ¿Seremos transformados y glorificados cuando venga el Señor? Claro que sí. La palabra del Señor lo menciona claramente. Pero, hermanos, aquí hay un requisito. Es necesario que miremos a su Hijo, que miremos a nuestro Señor Jesucristo. Miremos a Él, creamos en Él y creyendo tenemos vida eterna. Después de allí, queridos hermanos, pase lo que pase, del Señor somos. Cuando el Señor venga, seremos resucitados. Ciertamente el hombre tiene su vida tan corta. La vida es pasajera, es como la flor. En la mañana florece y en la tarde se marchita, se seca y se cae. Así es la vida de un ser humano. Pero aquel que mira a Cristo, aquel que ve a Cristo y cree en Él, no morirá jamás. Tendrá vida eterna y seremos resucitados. Queridos hermanos y amigos, yo le pregunto a usted, ¿ha nacido de nuevo? ¿Ha puesto su vida, ha puesto su vida en las manos de nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué es lo que desea el Señor para ti? Que mires a su Hijo Jesucristo. Y creyendo en Él,
tendrás vida eterna y seremos resucitados juntamente. Porque el Señor, cuando Él resucitó, la palabra nos dice, como bien lo explica el apóstol Pablo, que fuimos resucitados juntamente con Él, ya que Él llevó nuestras cargas, llevó nuestros pecados. Tanta misericordia el Señor tiene para con nosotros. Grande es su misericordia, grande es su gracia. Por eso el Señor insiste, exige que amemos a Él, no amando las cosas del mundo, no amando las cosas terrenales, más bien mirando a Cristo en todo momento. No miremos tantas noticias falsas, no miremos tantas noticias tenebrosas, no pongamos nuestra confianza en un partido político. Ya sabemos hacia dónde van ellos, pero el Señor promete vida eterna para cada uno de nosotros. Él exige que tengamos salvación en Él. Así que, hermanos y amigos, ¿cuál es la voluntad del Señor? Es que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Hermanos, este es el mensaje. Pero sigamos adelante, continuamos. Vamos a leer los versículos 66 al 69. Dice: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Es decir, ¿ustedes también se quieren ir con ellos? ¿Ustedes también se quieren ir? ¿Se quieren volver atrás? Dice el Señor Jesucristo. Entonces le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amados hermanos y amigos, el Señor nos enseña en su palabra que Cristo es el Hijo del Dios viviente, el único mediador entre Dios y los hombres. Él es el abogado, Él es el Salvador, Él es el mediador, el que intercede por nosotros. Él ha dado su vida para cada uno de nosotros, si verdaderamente creemos en Él. Puede ser que en su vida pasada habías escuchado del Evangelio, habías escuchado de Jesucristo, pero ¿qué pasa, hermanos y amigos? Muchas veces por tantos problemas que hay en nuestra vida cotidiana, decidimos no seguir a Jesús. Uno decide alejarse del camino del Señor. Jesús, en su tiempo, muchos de los que seguían a Él se apartaron, se desviaron, se ofendieron por sus palabras. Yo le pregunto a usted, ¿te avergüenzas de seguir a Jesús? ¿Le das la espalda? ¿Tienes miedo? ¿De qué tienes miedo? ¿De que se burlen o se alejen de ti o te ignoren? Hermanos, recordemos que nuestro Señor Jesucristo fue ignorado. Le dieron la espalda. ¿Y por qué? Porque los hombres aman más las tinieblas que la luz. Así es la naturaleza del ser humano. Pero aquí hay una gran enseñanza
que el apóstol Pedro nos ha dejado. Cuando Jesús preguntó, ¿ustedes también se quieren ir? El apóstol Pedro contestó, Señor, ¿a quién iremos? Señor, ¿a dónde vamos? Si tú eres nuestro Salvador, ¿hacia dónde nos dirigimos? Si tú eres nuestro Maestro, tú eres el que nos guía, el que nos sostiene. Tú eres el Cristo, el único Hijo del Dios viviente. Y la palabra dice, amados hermanos y amigos, la palabra dice, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo. Ellos habían conocido, ellos habían oído el verdadero evangelio. Hermanos, reflexionemos por un momento. Así como ellos meditaron, así como ellos reflexionaron sobre lo que habían visto y lo que habían oído. ¿Qué habían visto? Habían visto que Jesús era el Salvador. Habían visto el poder de Dios. Habían visto muchos milagros, grandes señales. Habían creído en Él. Hermanos, la palabra del Señor nos enseña que Jesús, Él es el camino a la vida. El mundo no te da vida eterna. El mundo no te enseña nada. Pero Cristo nos vuelve a recordar que Él es el Salvador. Pongamos nuestra vida en Él. Él te llama en este momento. Ven a Cristo, ven a Él, confía en Él. Mira a Cristo, dirígete a Cristo, ya que has pecado contra Dios. La paga del pecado es la muerte, pero la dádiva de nuestro Señor Jesucristo es vida eterna. Queridos hermanos y amigos, acudamos a este llamado. Reflexionemos a esta invitación que nuestro Señor Jesucristo nos hace. Ven pues al Señor y arrepiéntese de su pecado. Recuerde entonces, hermanos, que hemos estudiado esta palabras que dan vida eterna. Vimos, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo nos enseña que trabajemos no por la comida que perece, sino por la comida que da vida eterna. La palabra dice, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Que creáis en el que Él ha enviado. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Y tercero, y ojalá podamos decir también con toda certeza, con toda la seguridad, como aquellos respondieron, Señor, ¿a dónde iremos? ¿A dónde me voy si tú me has salvado? En este momento quiero entregar mi vida. Ten misericordia de mí. Ten misericordia, ten piedad de mí. ¿A dónde me voy, Señor? Tú eres el camino. Tú eres el Salvador. Tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y en este momento me rindo ante ti. Ojalá, hermanos y amigos, sea esa nuestra respuesta, ya que el Señor nos llama y acudamos a ese llamamiento.
queridos hermanos y amigos, este es el breve mensaje del Evangelio y continuaremos el próximo, no sabemos para cuándo exactamente, pero quiere el Señor, vamos a seguir compartiendo este Evangelio que es palabra del Señor. Que Dios los siga bendiciendo.